nos acompañan de manera permanente aquí en el programa NSQM y quienes nos visitan también de tanto en tanto, semana por medio aproximadamente, y que siempre tienen conversación interesante, es parte del equipo de Crypto Market. ¿Y por qué estoy mencionando todo esto? Bueno, si es que nos han estado acompañando desde el inicio del programa, bien saben que vamos a estar conversando durante esta mañana junto a Rafael Meruane, uno de los cofundadores de Crypto Market, para profundizar respecto a lo que podría ser lo volátil o no de las criptomonedas, por qué se genera, y se mencionábamos antes de la música, el fenómeno del alza cuando vemos algunos aumentos en las tasas de interés, porque eso impacta en algunos casos a las criptomonedas. Bueno, para despejar dudas, conocer un poco más y ver cuál es la relación que existe en todo esto, tenemos entonces ya junto a nosotros a Rafael Meruane, cofundador de Crypto Market. Bienvenido a Café Plus. Hola Victoria, muchas gracias por la invitación, por la introducción. Un saludo a toda la audiencia de Café Plus y un gusto estar aquí presente para hablar de el futuro, porque las Me encanta. criptomonedas Ujú. no es una moda pasajera, es algo que se está estableciendo y que está permeando en la sociedad y que está estableciendo las bases de una nueva infraestructura financiera. Cierto. Eso es importante porque yo creo aquí también un poco como opinión que, claro, hay veces que cuando ya venimos después de mucho tiempo haciendo las cosas de una cierta manera, nos aferramos mucho a esas ideas y cuando aparece algo que se desmarca un poco más, genera, bueno, obviamente un desconocimiento inicial, pero además en algunos puede generar un poco de sospecha, un poco de temor, un poco de nerviosismo frente a lo que se viene cuando estamos tratando de explicar todavía a algunas personas que aún se sienten lejanos o que no comprenden bien el concepto de las criptomonedas. ¿Cuáles vendrían siendo los pilares esenciales de la manera en la que se diferencia quizás de la circulación de dinero tradicional como veníamos operando antes? Sí, el dinero tradicional está enmarcado dentro de los bordes de cada país. O sea, cada país tiene su banco central y su política monetaria. Cierto. Acá, durante mucho tiempo, todos escuchábamos al presidente del Banco Central con sus anuncios y todos están expectantes, sube la tasa, baja la tasa, y eso es una medida que se llama discrecional. O sea, que Mm. ellos deciden a discreción lo que van a hacer y nadie sabe de antemano lo que van a hacer, es un secreto. Ellos tienen un comité, se juntan y ellos determinan lo que a ellos les parece las mejores medidas para la estabilidad financiera del país. Y así con todos los países, con Chile, con Argentina, con Brasil. Hay bancos centrales que lo hacen mejor que otros bancos centrales. Por ejemplo, en Argentina, el Banco Central de Argentina no es tan prudente como el Banco Central de Chile, y por esa razón que nuestros hermanos argentinos tienen una alta inflación y muchos Sí, problemas con el dólar, es más volátil escasez de, la exacto, escasez situación de allí. dólares, y tiene una inflación cercana al 100% anual, que es terrible. O sea, la plata vale la mitad cada año. Es una situación muy terrible. Sí. Y entonces, mucha gente se pregunta, y así nacieron las criptomonedas. ¿Por qué nosotros tenemos que estar al arbitrio? ¿Por qué nosotros tenemos que estar a la merced de los bancos centrales? ¿Y qué pasa en los pobres países que tienen un banco central que no es tan prudente, que toma malas decisiones o que muchas veces está muy conectado con el poder político? Mm. En el caso de Venezuela también, cada vez que el poder político invade el Banco Central, la política monetaria se ve ensuciada por la política y finalmente vienen estas olas de inflación. Entonces, en el año 2009, luego de la crisis subprime, la crisis bancaria muy grande, una crisis muy fuerte que quizás algunos no la recuerdan, pero fue una crisis que casi destruye el sistema financiero global Sí, pues. y Partió en Estados Unidos y fue una partió en crisis de Estados Unidos proporciones, y se cierto, a nivel contagió mundial. por todo el mundo. Y muchos bancos tuvieron que ser rescatados. Y bancos que Cierto. casi se van a quiebra. Y fueron rescatados por los bancos centrales y también por los gobiernos. Entonces, de nuevo el tema de los bancos centrales, que Mm. mucha gente dice, ¿por qué el Banco Central rescata al poderoso? ¿O por qué los gobiernos rescatan a estos magnates que eran usureros, tenían malas prácticas, que más encima ni siquiera tenían una buena gestión financiera de sus empresas porque se declararon insolventes? Y, y uno dice, bueno, ¿por qué los bancos? Es como que el sistema estuviera beneficiando a cierta élite financiera siempre.
Y es por eso que nacen las criptomonedas, principalmente Bitcoin en el año 2009, como la moneda del pueblo, una moneda global que no tiene fronteras, una moneda que Mm, está disponible para cualquier ser humano, pues, independiente de su raza, de su edad, de su etnia, de su situación económica, y una criptomoneda que no puede ser falsificada, que no puede ser adulterada y que su cantidad de unidades en circulación es pública. Todos sabemos cuántas unidades de circulación de Bitcoin hay dando vueltas. Y no hay más, son las que son. Y eso es lo que le da el valor a las criptomonedas. Las criptomonedas son escasas y además su cantidad en circulación es conocida. Y lo más importante de todo, que no tienen un órgano central, una autoridad, un claro. comité que tome decisiones sobre ellas. Un comité que diga, voy a imprimir más monedas o voy a hacer esto. No, no hay comité. Son reglas autónomas que están escritas en un protocolo que no se puede modificar. Y Y eso es eso lo que hace tan interesantes a las criptomonedas. Y eso no deja de ser llamativo porque aquí tú mencionabas y ahora refuerzas también esa idea respecto a, por ejemplo, lo que es el Banco Central, lo que tiene que ver con las fronteras. ¿Cómo se puede explicar este fenómeno de alza en algunas criptomonedas cuando hay un aumento en la tasa de interés? ¿Qué es lo que ocurre ahí? ¿Hay algún tipo de relación real o han sido meras coincidencias? Sí, hay patrones. Y durante los últimos años ha habido una correlación entre los activos financieros y las ¿Ya? criptomonedas. En la medida que suben las bolsas, también suben las criptomonedas. Y eso se vio debido a que los bancos centrales durante la pandemia COVID tenían una política altamente expansiva, donde crearon una gran cantidad de crédito en la economía, mediante la emisión de nueva moneda. Y esta emisión de nueva moneda durante el 2019 al 2021 infló prácticamente todos los activos financieros. Mm, Las acciones, Apple, muchas llegaron a máximos históricos y también las criptomonedas también llegaron a máximos históricos. Y luego que los bancos centrales empezaron a restringir su política monetaria mediante el alza de interés y los retiros de programas de estímulos y compras de bonos soberanos, eh, los activos financieros empezaron a bajar de valor y también las criptomonedas. Pero ¿ya? hace un año atrás se produjo un quiebre, donde las criptomonedas, a partir de cerca como de inicio de año, se desmarcaron de los activos financieros tradicionales y ya no van a la par, perdieron esa correlación. Y las criptomonedas empezaron a establecerse más bien como un resguardo de valor, un refugio financiero. Eh, ¿Ya? y, y ahí viene algo interesante, que en la medida que los bancos centrales suben las tasas de interés, muchos activos financieros se hacen riesgosos, principalmente las acciones de los bancos, instituciones bancarias, instituciones financieras o instituciones que estén altamente endeudadas, porque esas deudas van a ser más caras poder pagarlas a futuro. Grandes Sí. corporaciones están sumamente endeudadas y se basan en la emisión de nuevos bonos y nueva deuda que ahora está mucho más cara que antes. Y las criptomonedas no están en ese patrón, porque las criptomonedas no dependen de la capacidad productiva de un país, ni de la capacidad, la eficiencia económica de una empresa, sino que es un ente global que está desacoplado de esa industria. Es Mm, como muy similares al oro. El oro es un activo escaso y que no sí. depende de si a una empresa le va bien o le va mal, porque es algo global. Y mucha gente acumula oro. Por ejemplo, en la India, en muchos países, hay una cultura de acumular oro. Y esa cultura de acumular y guardar es lo que hace que el oro siempre sea tan valioso, porque hay mucha Claro. gente guardándolo. Y las criptomonedas están tomando ese mismo patrón. Mucha gente está guardando y acumulando criptomonedas. Y eso es lo que le da también una estabilidad a su precio y que se comporte de una forma distinta a los activos financieros tradicionales. Oye, y eso que tú nos mencionas y nos das como explicación y que me parece además bastante sensato e interesante, ¿existe también alguna otra relación o alguna otra causa por la cual pueda variar el precio de las criptomonedas? Sí, en este caso, por ejemplo, hubo una alza muy importante, ¿Ya? perdón, me atoré un poco.
No hay problema, debido no a te un preocupes alza que hemos estado así todos, hemos pasado por esto, es el parte de invierno. los resfríos y periodo de invierno además. Sí, el aire está muy malo. Cierto, cierto. Esta, los tribunales es una gran causa de las variaciones de los precios. Por Los ejemplo, tribunales, a ver, sí, hace 2 semanas atrás hubo una sentencia de un tribunal ¿ya? estadounidense ¿Ya? que dictaminaba que una criptomoneda no era un security, lo que se conoce como un valor financiero. ¿Qué, Perfecto. qué es un security? Son valores financieros que están regulados por la SEC, la Sí, SEC, que es la entidad reguladora norteamericana que Estados Unidos, regula todas las exactamente. ofertas públicas de empresas que salen a bolsa. Está regulado eso y muy fuertemente regulado, y hay protocolos muy duros que regulan a todo lo que se llama los securities. Entonces, las criptomonedas siempre han estado en el otro lado de la cara, diciendo que las criptomonedas no son securities, son otro tipo de bicho financiero. No son ese, son otro. Y lo que pasó es que la SEC demandó a dos empresas de criptomonedas, ¿Ya? Binance y Coinbase, en Estados Unidos, acusándolos de operar securities sin la licencia respectiva. Ah, Y entonces mira. la gente se empezó a asustar y dijo, chuta, entonces estas criptomonedas, si las regula la SEC, se van a desplomar porque estas empresas no están cumpliendo con las licencias Mm, respectivas. Y entonces ahí se produjo como un pánico. Y hace 2 semanas atrás un tribunal estadounidense de Nueva York dictaminó que ciertas criptomonedas no eran securities. Entonces se fue como un alivio, y claro, muchas claro. Ahí, criptomonedas remontaron en ese momento. Pero esto es más bien un juego de corto plazo muy volátil, ¿ya? eh, que, y la gente siempre dice, chuta, hubiera comprado antes y no compré, entonces ya perdí, ya porque ya pasó, ya, chuta, qué mala suerte. Pero lo que pasa es que en el largo plazo hay una tendencia muy clara al alza y que está dada por otras fuerzas motrices, y ¿Ya? que es principalmente la mayor adopción a nivel mundial y sobre todo de las nuevas generaciones, que son la generación Z, los millennials y los ¿Ya? menores de edad. Entonces, esa fuerza motriz, que es un cambio generacional, es la que va a impulsar el precio de las criptomonedas al alza en el largo plazo. O sea, estamos Claro. hablando que en periodos de décadas, las criptomonedas probablemente en la próxima década o en esta década sean el activo financiero de mayor rendimiento de la historia, de la historia reciente. Y es por eso que todas las personas que quieran buscar alternativas de quiero juntar mi platita en algo, quiero guardar mis ahorros para la universidad de mis hijos o Sí. para la casa propia, cosas de largo plazo, dejar la plata, la gente antes dejaba la plata, no sé, abajo del colchón, en una cuenta de ahorro, pero si uno quiere tomar una decisión un poquitito más riesgosa, pero que podría ser muy beneficiosa en el largo plazo, las criptomonedas son una gran alternativa. Oye, eso está llamativo y nosotros lo conversábamos también fuera de micrófono. Vamos a contarle a nuestra audiencia que mencionábamos acá el tema generacional, donde tú estás poniendo especial hincapié ahora, porque ahí hay un factor que es importante y como decías tú, claro, quizás hoy en lo inmediato estamos en este periodo de transición, no se ve quizás plenamente reflejado, pero esa tendencia debiese cambiar con el transcurso del tiempo debido a las generaciones que son las que están adoptando cada vez más las criptomonedas como moneda propia, por decirlo de alguna manera, o bien ingresando a este mundo a través de inversiones, a través de mayor conocimiento de cómo funciona además ahí el mercado. ¿Cuánto crees tú que impacte también el paso de los años para que esto efectivamente ya comience a ser una realidad bastante más extendida, que por ejemplo, tengamos servicios con los que podemos hacer, no sé, contratos o, por ejemplo, o pagos o bien intercambios de dinero entre personas directamente a través de criptomonedas, dejando de lado quizás el sistema tradicional que venimos conociendo? ¿Puede ser posible esta realidad o crees tú que siempre van a existir de manera paralela? No, bueno, es que tengo un sesgo, A ver. y yo estoy en esta industria. Entonces, mi comentario siempre va por mi visión, y yo tengo un entendimiento muy profundo de esta Mm, tecnología y de los beneficios. Y lo que yo veo es que hay dos fenómenos. Mucha gente está en contra de este argumento, pero cada vez hay una mayor realidad, que mm, es la caída del dólar como la moneda de reserva mundial.
y cada vez hay mayores indicios de que el dólar va a dejar de ser moneda de reserva mundial de aquí a unos 10 años más. Y principalmente por el surgimiento de China como la nueva economía dominante a nivel global. Esta situación de cuando cae una potencia mundial y otra potencia mundial establece su hegemonía económica, ha Sí. ocurrido muchas veces en la historia de la humanidad. La historia de cierta forma se repite. Ocurrió con los holandeses. Los holandeses eran la economía dominante a través del tráfico de esclavos. Ellos tuvieron un pic y luego en el año 1700 luego cayeron. El imperio, los franceses también fueron economía dominante y su moneda fue la más dura y también cayeron. Luego los británicos fueron el imperio dominante y la libra esterlina era la moneda de referencia en todo el mundo y después bajaron. Y luego de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y el dólar se estableció como la economía dominante y su moneda fue la moneda de reserva. Pero esta cosa es cíclica y la economía se repite. Y ahora estamos viendo presenciando la caída de esta gran potencia económica que estuvo dominando los últimos 70 años de nuestra historia, con el dólar como moneda de reserva, y estamos viendo el surgimiento de una nueva política, de una nueva potencia económica, que es China. Y que China va a toda marcha, creciendo, y vemos cómo Estados Unidos, su sociedad, se va degradando en el tiempo. Vemos que hay cada vez más pobreza en Estados Unidos, mayor cantidad de gente viviendo en las calles, gente con mucha deuda, empresas que ya no son tan innovadoras como antes. Las innovaciones más grandes ahora están saliendo de China, con inteligencia artificial, con sistemas de... todas estas nuevas tecnologías vienen de China. China tiene la red de cámaras en las calles que te reconocen tu cara, saben quién eres tú. Sí. Tienen una tecnología que es muy superior a la tecnología estadounidense actual. Y además son más eficientes, más económicos. Entonces, sus ciudades son más bonitas, o sea, las ciudades más modernas de China son verdaderas obras de arte, su arquitectura. Entonces, estamos viendo el nacimiento de esta potencia y el establecimiento y un cambio. Estos cambios se dan muy poco, se dan cada 60, 70 años, 80 años, y justo ahora es ese momento de ese cambio. Y en esta realidad que estamos viviendo, en conjunto con el tema generacional, ¿Mm? de las nuevas generaciones que se crearon en un ambiente de videojuegos, Sí, donde además. en los videojuegos tú tienes monedas, porque tú en los videojuegos tú te compras tu vestimenta, tu outfit, te Sí. compras tus cositas, y los niños, de hecho, le piden plata a los papás, dame plata para comprar fichas de mi juego, para tener dinero en mi juego. Y en el juego ese dinero es la realidad, o sea, y muchos juegos los niños trabajan para ganar ese mismo dinero virtual dentro del juego y se intercambian y se compran. Entonces, el concepto de dinero electrónico viene muy arraigado por los jóvenes. Lo Mm. ven como algo totalmente natural y, y esa forma de pensar, de este dinero electrónico, dinero de Internet, por así decirlo, es lo que lleva a que las criptomonedas sean algo tan transparente para ellos. Ellos no lo ven como algo externo, sino que lo ven como algo totalmente natural y como algo totalmente sensato, que exista una moneda global con estas características que no puede ser adulterada, que no puede ser falsificada, que todos sabemos la cantidad de unidades de circulación de cada moneda y que además su precio lo dictamina el mercado libre, sin Mm. que haya un órgano central que esté dictaminando cómo su precio va a ir variando en el tiempo. Oye, y eso ha sido además el foco, lo que tiene que ver con ese cambio, con lo variable o no, de qué forma además impacta, como mencionábamos, y esto al inicio de la conversación, lo que está pasando de manera externa, por ejemplo, con el aumento de las tasas de intereses, que había relación o no, y que tú nos has explicado. Y yo quería preguntarte, para ir finalizando, porque en realidad esto ha estado muy entretenido, pero se nos pasa muy rápido la mañana. Y quería preguntarte justamente por CryptoMarket. ¿Por qué, a propósito de lo que nos mencionaba, sigue siendo entonces CryptoMarket la mejor plataforma para comprar criptomonedas? No solamente en nuestro país, sino que en otros países de América Latina donde también tienen presencia, como por ejemplo en Argentina, en Colombia, en Perú, en Brasil.
¿Qué es lo que marca la diferencia? Nosotros somos un equipo multidisciplinario y liderado por una mujer. Nuestra CEO es Fernanda Yupet, Sí, sequísima ella, nos ha doctorado, acompañado acá máster, varias veces. MBA, ella muy estudiosa, profesora Sí, universitaria, decidió sumarse a nuestro proyecto, nuestra CEO, y ella ahora va a viajar a Irlanda, sí, se va a establecer en Irlanda, y nosotros estamos aplicando a una regulación del Banco Central de Irlanda para ser la primera empresa latinoamericana en estar regulada en criptomonedas, porque en Latinoamérica no hay regulación. Entonces, por eso tuvimos que irnos a Irlanda y, sí. y eso establece un nivel de calidad y de cumplimiento al mismo nivel que los bancos. Entonces, porque para allá va la máquina. En las criptomonedas tarde o temprano van a ser los bancos del futuro. O sea, los bancos del futuro van a tener criptomonedas. Y, y nosotros vamos en esa línea de trabajo. Tenemos uno de los mejores productos. La mayor cantidad de criptomonedas está disponible en CryptoMarket. Tenemos más de 50 criptomonedas. Tú las puedes comprar muy rápidamente con pesos chilenos, pesos argentinos. Tú las compras, las vendes, las transfieres. Puedes tener una cuenta corriente para recibir pagos en Mira, criptomonedas. Entonces tú le puedes decir a tu amigo, págame en criptomonedas. Tú das tu billetera de CryptoMarket, que es como una cuenta corriente, y sí, cualquiera te puede pagar ahí, desde cualquier parte del mundo. Y muchos, por ejemplo, migrantes usan esto para tener cuentas sí. internacionales. Entonces, cualquier migrante puede recibir pagos desde cualquier parte del mundo y enviar pagos a cualquier parte del mundo. Entonces, las criptomonedas se abren como una nueva infraestructura financiera Mm. y no solamente como un artefacto especulativo, que muchas personas dicen, esto es una simple burbuja, es solamente especulación, pero no, es una infraestructura financiera del último nivel y superior a la infraestructura financiera actual. Y poco a poco, en la medida que las nuevas generaciones vayan adoptando esta tecnología, cada vez va a ser más evidente que esta nueva infraestructura financiera es superior. Entonces, es cosa de tiempo para que la verdad se haga visible. Bueno, nosotros acá en el programa, como mencionabas además a María Fernanda Yupet, la hemos tenido acá en el programa, también siempre que han venido otros compañeros de CryptoMarket, compañeros, colegas tuyos acá a conversar con nosotros, no solamente aprendemos mucho, sino que siempre les hacemos la misma pregunta, ¿de qué manera se pueden contactar quienes están interesados, quienes quieran comenzar quizás a adentrarse en el mundo de las criptomonedas, de qué forma acceden a CryptoMarket? Sí, es muy simple, tienen que entrar a cryptomkt.com. Eh, Ahí ustedes se pueden registrar y van a tener su billetera de criptomonedas. Es una billetera muy segura, tiene múltiples capas de seguridad para protegerla y una vez que tú abres tu cuenta, eres un ciudadano global. Estás fuera de las barreras de tu país y tienes una billetera que está conectada con el planeta completo, que es algo muy, muy interesante y algo que apasiona a mucha gente que trabaja en esta industria, que es ese concepto de eliminar barreras, eliminar fronteras y conectar a las personas en un nuevo sistema financiero. Así, de esa manera sencilla uno se puede contactar, puede acceder, como decías tú, a este mecanismo sin contar con fronteras, que desde cualquier parte del mundo se pueden hacer transferencias, no existe ese tipo de límites, así que ahí también hay una alternativa importante. Y bueno, como mencionábamos antes, a través de Crypto Market directamente para quienes nos escuchan en nuestro país y también en otros países de América Latina, siguen creciendo ya próximamente, además instalados en Irlanda, como nos mencionaba recién Rafael, la María Fernanda también nos había dado esa noticia, así que hay buenas noticias también para Crypto Market que compartimos con quienes nos escuchan. Y yo te quiero agradecer además, Rafael, por esta conversación, por venir acá al programa, despejar dudas, aclararnos también los escenarios y darnos esta pincelada tan importante para nosotros en el tema de las criptomonedas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Victoria, por la invitación. Un saludo a toda la audiencia. Un saludo grande para ti también y a todo el equipo de Crypto Market.